Sobre toda cosa guardada, guarda y protege tus pensamientos, porque estos determinan el rumbo de tu vida. Hola amigos, un saludo especial. Seguimos aquí en la Escuela de Investigación. Estamos en estos devocionales donde nos conectamos a estudiar, a aprender, a crecer cada día más en conocimiento de la poderosa palabra de Dios. Queremos contarles que nos hemos disfrutado la oportunidad de conocer este mensaje tan relevante, tan vigente como es la palabra de Dios. Quiero aprovechar para decirles a todos los que ven estos videos en cualquier lugar del mundo, sin importar su actividad, si es un empleado, si es el gerente, si es un empresario, si es un líder, que lo que la mayoría conoce como la Biblia, desde la perspectiva del cristianismo, quisiera pedirles el favor que se dieran la oportunidad, bueno, voy a incluirme, que nos diéramos la oportunidad de encontrar en el manual de instrucciones, en la palabra de Dios, en las Sagradas Escrituras, un libro actual y vigente para administrar cualquier institución. No es un libro de religión, es todo lo contrario. Después de haber invertido gran tiempo de mi vida en investigar, en leer, en aprender, en tomar cursos por allí, en comprar libros por acá, hoy lo que podemos asegurar es que nunca antes era tan necesario, tan perenne, que cualquier institución vuelque la mirada a Dios y a la fe y a las Escrituras. Porque es realmente el único recurso con el que cuenta la humanidad hoy real. Esto no son las ideas de dos iluminados que vienen de una montaña o de la selva o de cualquier escuela de las grandes universidades. La misma psiquiatría, el mismo Albert Einstein, el mismo Sigmund Freud, todos los pensadores del psicoanálisis, ellos mismos no podían controlar su emocionalidad, su depresión o su angustia, e incluso tener un control sobre sus propias vidas fragmentadas. Pero sí conocemos a uno que tuvo la capacidad de ser el maestro de las emociones, el maestro de las expectativas, el pedagogo del amor, el poeta de la vida, aquel que pudo manejar y darnos un ejemplo de cómo podemos nosotros gobernar el único planeta en el que deberíamos enfocarnos cada uno de nosotros, y es gobernar nuestro mundo interior, ser dueños de nuestro ser interior. Estamos estudiando un libro que es el libro de Mateo, donde nos habla del afán y la ansiedad y de las preocupaciones. Seguramente ustedes han recordado el verso con el que aperturamos el devocional, y es: sobre toda cosa guardada, guarda tu mente. Las versiones fluctúan, algunas dicen sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, guarda tu mente o guarda tus pensamientos. Son sinónimos, pero realmente representan lo mismo. Pero jamás me había detenido a analizar que lo que realmente el sabio Salomón quería recomendarnos es que nosotros debemos aprender a colocar barreras, a colocar linderos, a ser expertos en identificar el tipo de información y de pensamientos que nosotros queremos tener, porque si no lo hacemos, ellos nos van a arrastrar y nos van a llevar a estados y a cuadros que hacen que la vida se vuelva insoportable. Esto lo escribió Salomón hace alrededor de 3.500 años. Es increíble que haya una cátedra tan especializada sobre lo que se llamaría hoy la neurociencia, lo que se llamaría todo lo que tiene que ver con la transformación del ser, todo lo que tiene que ver con crear nuevos pensamientos, nuevas ideas. Es lo que Salomón estaba recomendando hace 3.500 años. Y qué bueno que hoy podamos estar aquí leyendo este libro de Mateo, porque hoy la sociedad debería hacer un alto. Los empresarios, los líderes,
para que le diéramos a todos este mensaje liberador que permite que el ser humano pueda vivir en paz, porque el estrés y la ansiedad y la depresión están haciendo que las naciones y las instituciones se pierdan. Vivimos en un estado de irritabilidad, en un estado de sensibilidad, que no logramos un poco de interactuar con fricción, sino que explotamos y herimos. No somos capaces de concentrarnos en el trabajo porque la ansiedad y el estrés hace que nuestro foco desaparezca. Así que lo que Jesús enseñó es la cátedra más elevada, escuchen, en neurociencias y en psicología, que alguien jamás se haya atrevido a desafiar. Es maravilloso esto que estamos viendo aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Ya el viernes nos quedamos haciendo una introducción de lo que trata este capítulo. Dice de la siguiente manera, el verso 25 del capítulo 6. Por eso les digo, créanme, escuchen, por eso les digo, bueno, créanme, son unas bastardillas que yo le puse, porque el Señor Jesús está diciendo, por eso les digo, que no se preocupen por la vida diaria. Escuchen esto, no se preocupen por la vida diaria. Si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. Y dice, ¿acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? ¿Saben ustedes lo que Jesús quiso decir aquí? Es tan impresionante lo que él estaba dándonos a entender. Y hace 2000 años, él estaba ya identificando lo que el ser humano tenía en esa época, sin los impositivos, ni la información, ni la velocidad del mundo que se vive. Nunca antes había anticipado a alguien una radiografía social, demográfica, de lo que está pasando hoy. Y esto es lo que está depredando a la sociedad. Primero, hagamos un contexto de lo que está haciendo el Señor Jesús. Recordemos que desde el capítulo 5, Él viene dándonos unos códigos de comportamiento en lo que se llama el reino de los cielos, lo que se denomina una teocracia espiritual. Recordemos que Israel era una teocracia material, pero nosotros estamos en una teocracia espiritual. No podemos traer las bendiciones que Dios le dio al pueblo de Israel, que era una teocracia terrenal, a la bendición de la teocracia espiritual. En la teocracia espiritual se vive muriendo. Cristo trae la vida a través de la muerte. Se gana perdiendo y se sube bajando. Es algo extraño que el ser humano y el cristianismo de esta época no ha logrado entender a su profundidad. Así que él viene con todas estas enseñanzas, y los dos últimos temas que vimos, nos dimos cuenta que él nos enseñaba sobre las riquezas, sobre hacer tesoros en el reino de los cielos, sobre que nuestra atención estuviese enfocada en lo realmente trascendente. Después viene y nos habla que nosotros tenemos que definirnos y saber dónde va a estar nuestra prioridad cuando nos dice que no podemos servir a dos señores. En un equilibrio sano, el Señor Jesús no está desaprobando el que alguien pueda tener riquezas. No, todo lo contrario. Lo que él está diciendo es que, sin importar nuestra condición, cada uno de nosotros no puede dejar a Dios en segundo plano, en segundo lugar. Porque lastimosamente hay personas que pudiesen ser pobres o al menos desprovistas de recursos económicos, más ambiciosas que muchos que tienen dinero o que muchas riquezas. Ese corazón lo conoce Dios. Pero en este mensaje que él está dando, él hace un recuento. Por eso les dice, por eso les digo. Hay que entender por qué él coloca ese conector. Por eso les digo. Es decir, él viene dando una cátedra sobre dónde voy a colocar mis aspiraciones, mis ambiciones. Nos habla de tener dos amos, dos señores a cuales rendimos cuenta. Nos habla sobre si nuestro ojo es limpio, que lo que realmente quiere decir es que mis actitudes descubren mi carácter. Y lo que Jesús está queriéndonos decir es que la forma en que yo me relaciono con el dinero, la forma en que lo administro, la forma en que mi corazón piensa y actúa hacia él, es un indicador fundamental de lo que es un ciudadano del reino de los cielos y su calibre.
su ADN espiritual. Es lo que él está queriendo decir acá. Así que él les dice, por eso les digo. Es decir, él dice, créanme esto que les estoy diciendo. Créanme que se los estoy diciendo con toda la autoridad. Así que les va a decir algo. Recordemos que cuando estábamos leyendo el Padre Nuestro, que es una forma religiosa de conocer esa oración, porque en ninguna Biblia realmente dice Padre Nuestro, dice Jesús y la oración. Ese es el texto. Religiosamente a todos se nos colocó un mensaje que ese es el Padre Nuestro. Eso tiene una connotación doctrinal. Sin embargo, en esa oración que él está hablando, él nos está invitando a tener una dependencia absoluta de él. Y él, cuando se toma este ejemplo como padre, es para que nosotros tengamos en cuenta que si un padre terrenal, más adelante lo vamos a ver en este libro de Mateo, que es tan maravilloso, él nos está diciendo, si ustedes entienden que yo soy su padre y ustedes mis hijos, entonces deben actuar en consecuencia, como suele actuar un hijo cuando confía en que está seguro bajo la custodia y el amor y la provisión de su padre. Pero si ustedes dicen que son mis hijos, que han nacido de nuevo, que ahora son ciudadanos del reino de los cielos, entonces, ¿por qué tienen esta situación? Claro, ahí en ese grupo en el que el Señor Jesús está hablando, o con los que él estaba hablando, habían ricos fariseos de todos y habían algunos que realmente pasaban muchas necesidades. Y es lo que les está diciendo, no importa la condición, pueden tener algunos mucho y algunos muy poco, la forma en que se relacionen en su corazón es determinante para entender realmente la confianza en Dios. Así que lo que él está queriendo decir es, si ustedes se dicen ser ciudadanos del reino de los cielos, si ustedes han entendido que yo les he dado una promesa de que yo me voy a portar como ese padre amoroso, proveedor, con un derroche de recursos, ustedes deben aprender entonces a tener una actitud de pensamiento y de sentimiento basada en esa promesa de que yo no les voy a fallar. Porque si ustedes, que son mis hijos, andan pensando de la misma manera, y aquí es muy importante entender algo, que efectivamente eso nos va a suceder a todos nos va a llegar el miedo, a todos nos va a llegar un poco la duda, a todos nos va a llegar la desconfianza o la ansiedad. Por eso el salmista David decía, en el día que temo, en ti confío. No quiere decir que tú no vayas a tener un miedo o una angustia en algún momento, o una ansiedad o algún episodio. Lo que él dice, cuando a ustedes les llegue esa sensación de miedo y de inseguridad, recuerden que ustedes pueden confiar en mí y entonces se pueden sobreponer. Porque recuerdan el verso, porque si ustedes no son así, ustedes son iguales que los gentiles. El verso original dice paganos. Porque si ustedes se están preocupando por lo mismo que se preocupan los paganos de allá, entonces quiere decir que ustedes tienen que revisar si realmente ya están en el reino de los cielos, si ha habido una neurogénesis realmente en el alma, una cardiomorfosis, si nuestras prioridades realmente se están. Cuando alguien ha entendido esto del reino de los cielos, no es que le desaparezcan las emociones, no es que vaya a ser ya alguien insensible, no, lo que sí puedo asegurarles es que en esos momentos de tensión pueden colocar su confianza en mí y yo no les voy a defraudar. Y coloca una cantidad de ejemplos. Y esto es maravilloso. Por eso el verso inicial con el que comenzamos es, sobre toda cosa guardada, guarda tus pensamientos. ¿Qué pensamientos te llegan en cada mañana? Los pensamientos de la duda, los pensamientos de la inseguridad, del temor, del pasado, del que no eres suficiente, del que no eres aprobado, del que tienes que llenar un estatus social, qué pena, qué van a decir, que me quebré, que dónde vivo, que no tengo. Si todavía estamos con esas secuelas, somos frágiles a que las emociones nos depreden. Por eso él dijo, ustedes tienen que estar por encima. Y para concluir nuestro tema de hoy, porque mañana vamos a continuar tal vez unos 2 días, 2 temas más, es muy profundo este tema, quiero recordar un verso que está en Romanos 8:32, donde el apóstol Pablo lo expresa de una manera más concisa. Él dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, hablando del ministerio de la redención, cuando Dios se manifiesta como en carne,
y a esa carne la llaman hijo. Dice, el que no escatimó ni su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¡Wow! ¡Qué poderoso es esto! Lo que está Pablo aquí es casi que tomando este texto que estamos leyendo acá de Mateo para decirles, pongan un poco de seso, como quien dice, mañana lo vamos a ver cuando nos dice que hagamos un alto para analizar, porque ya lo hemos dejado de analizar y de pensar. Dice, piensen ustedes, piensen, ¿qué es más valioso que la vida? Nada, yo ya se las di, yo ya entregué todo por ustedes. Y quisiera colocar un ejemplo. Si alguien te regala un auto nuevo, si alguien coge las llaves de un carro nuevo, lo saca del concesionario y paga por él, no sé, 40, 50, 100 millones de pesos, y te lo entrega a ti y dice, mira, te regalo este vehículo, te aseguro que él no va a tener problemas de entregar el tanque de gasolina lleno. No tiene problemas porque le va a costar una parte muy pequeñita de lo que representó regalar el carro. De esa manera es lo que Dios quiere decir. Yo ya les he dado todo. Yo ya les entregué el carro de sus vidas, todo. ¿Cómo dudan ustedes que yo no les voy a dar la gasolina para que ustedes puedan andar en sus vehículos? Tienen que aprender a vivir con las expectativas del reino de los cielos. Ustedes ya no son tomadores. Ustedes ahora son dadores. Qué desafiante este mensaje. Nos vemos mañana. Continuamos con el tema. La paz del Señor.